mucha gente me preguntaba sobre un tema muy de boga o de muy ya grado de influencia a nivel de toda la población, que es el tema del dinero o el tema del área financiera. Entonces nos decían que si en un momento dado podíamos desarrollar, aunque sea algunos conceptos relacionados con el área. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar con uno, vamos a ir paulatinamente presentando algunos conceptos en esta parte. La intención de este podcast es promover la parte educativa, no la asesoría financiera. Quiero aclarar ese punto. Aquí sería un podcast enfocado al tema de conocimientos financieros y que usted maneje de alguna manera los conceptos en el área financiera y más enfocado en las finanzas personales, que es lo que más la gente me estuvo preguntando. Entonces, en tal sentido, muchas gracias por la sintonía y vamos a empezar hablando sobre la inteligencia financiera, que es, qué significa. Como saben, el ser humano de alguna manera tiene que desarrollar una serie de inteligencias. Está la inteligencia académica, la inteligencia emocional y en esos ambientes de las inteligencias está la inteligencia financiera. Quizá mucha gente dice, eso tiene que ser un poquito con números, que es con números, se relaciona con números, pero muy enfocado al nivel personal, no tanto al nivel empresarial, aunque entra sus conceptos relacionados con esa parte. Entonces, imaginemos, ustedes se imaginan poder ustedes desarrollar habilidades, conocimientos y, y competencias para el manejo de los recursos económicos familiares, no de los recursos económicos empresariales, sino a nivel familiar. Me explico. Hoy en día, de alguna manera, las familias o de manera individual una persona tiene que desarrollar una serie de habilidades en el manejo de los recursos o en el manejo del dinero por las diferentes circunstancias que hoy enfrentamos. El tema de la inflación, que quizá el recurso surge un imprevisto en el proceso de administrar los recursos de la casa, el pago del colegio, compra de útiles, que un imprevisto a nivel de salud. O sea, son una serie de situaciones que de alguna manera afectan la parte financiera de un hogar. Entonces, la inteligencia financiera, para ir definiéndolo como algo bien claro, es la capacidad de gestionar eficientemente los recursos económicos o recursos no solamente económicos de una comunidad a nivel familiar. Entre esto está el tema de cómo se va a manejar el ingreso, cómo va a ser la producción de esa casa, sea el tema de trabajo del padre y la madre que trabajen o que tengan un pequeño negocito, vamos a decirlo así. En el caso sea la madre que pueda, por ejemplo, desde la casa producir alguna entrada extra. Esa es la parte, vamos a decir, de ingreso. Pero está la otra contraparte, que es la parte de los gastos. Cómo de alguna manera esa familia o esas dos personas van a administrar los gastos que ocurren en una casa. Pago de luz, pago del agua, la alimentación, que el pago del colegio, el transporte, el tema de salud de los niños, o sea, convergen un infinidad de variables que de alguna manera los dos individuos o en un solo individuo si vive solo, tiene de alguna manera llevar un control o desarrollar ciertas habilidades en ese ámbito. Entonces, la inteligencia financiera lo que te permite de alguna manera desarrollar habilidades de manera adecuada para administrar esos recursos, no solamente financieros o de dinero, porque puede ser que en la casa los recursos también se enfocan en el tema de, de los equipos o herramientas que en la casa tenemos, que de alguna manera nos ayudan a llevar una vida cómoda o estable dentro del hogar. Por ejemplo, ahora con la calor, un aire acondicionado se ha convertido en una herramienta, vamos a decir, para llevar un poco la vida más cómoda en el hogar. Pero también eso conlleva que hay que darle mantenimiento, darle un seguimiento al tema del consumo de luz y todo lo demás. Entonces son algunos ejemplos de lo que le puedo mencionar. Miren, es
existen unos conceptos muy importantes dentro del ambiente de la inteligencia financiera. Entre estos tenemos lo que son los ingresos activos y los ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso activo? El ingreso activo se denomina el ingreso que se produce base al trabajo que yo realizo, sea trabajando para una empresa o trabajando por cuenta propia. Eso es un ingreso activo. ¿Por qué? Porque va bajo a mi desempeño, sea produciendo algo de manera individual, o sea, que sea un barbero, por decirle un ejemplo, o un mecánico, o una persona que repare electrodoméstico, o alguien que trabaja por cuenta propia, su forma de producción depende de él y su tiempo que dedica para producir. A eso le llamaríamos ingresos activos. Y los ingresos pasivos se denominan al ingreso que de alguna manera se genera pero sin el esfuerzo físico o el esfuerzo mental o el esfuerzo dedicado de mi tiempo para producirlo. Por ejemplo, imaginemos que usted tiene una casa, la alquila y eso le genera una ganancia. Entonces, eso es un ingreso pasivo. Igual, si usted compra acciones o compra un bono o compra un certificado del Banco Central de la República, eso le genera un ingreso extra, vamos a decir así, y es un ingreso pasivo. Si usted tiene un negocio, hay dos vertientes aquí en el tema de los negocios. Hay negocios que son de autoempleados, autodueños, perdón, donde la persona dedica tiempo, hace esfuerzo, sacrificio para operar su negocio y recibe el dinero o la ganancia que éste produce. Pero da el otro caso de que usted pueda tener un negocio que de alguna manera trabaje administrado por otra persona y al final usted tenga los beneficios. Pero en esa parte usted puso el capital para que otro trabaje para usted. También eso cae en ingreso pasivo. Bien. Los ingresos pasivos, saben que para uno lograr una estructura de ingresos pasivos, se realiza en el tiempo. Mayoría de veces lo que nos enfocamos en el ingreso activo, conseguir un empleo o ser trabajador por cuenta propia, pero el ingreso pasivo se basa mucho al tema de las inversiones. Pero primero hay un concepto que primero debemos desarrollar para llegar ahí, que es el concepto del ahorro. El ahorro es el concepto que se basa en que usted de lo que produce decide guardar de manera constante en el tiempo un porcentaje de lo que usted gana. Muy famosamente tenemos el famoso 10% de lo que usted produce, usted guarda el 10%. Eso es lo que llamamos ahorro. También el ahorro no solamente se puede manifestar en el tema del dinero. Cuando usted, por ejemplo, compra de oportunidad algo que estaba en un precio X y tiene la disponibilidad de comprarlo y de repente el precio baja, usted de alguna manera está creando un ahorro, porque bueno, coticé para tal precio, pero al final de cuentas me valió mucho menos. También en el tema de las compras de la casa, como vemos hoy en día, los supermercados y tiendas tienen los especiales o utilizan las famosas tarjetas de crédito con un descuento a la hora de tu comprar con la tarjeta. Entonces, eso es una forma de ahorro. O sea, si ustedes se fijan, aunque no se ve monetariamente físico, usted busca las alternativas para ahorrar. También tenemos que, por ejemplo, cuando hay temporadas de descuento de algún artículo o de algo que de mucho consumo en la casa, esa es una forma, por ejemplo, que usted busca la forma de ahorrar comprándolo, si lo compra por grandes cantidades, y aprovechando también las oportunidades de venta que se dan de ciertos artículos donde un día está a un precio, usted dijo, bueno, hoy está tal precio, la puedo aprovechar, la puedo comprar. O sea, esas son formas de ahorro. Pero el ahorro tiene que ir muy relacionado con el tema del hábito de ahorrar. Cuando decidimos apartar un capital de lo que ganamos para dedicarlo al ahorro. Se basa mucho el tema del hábito y la costumbre, que quizás lo que muchas personas no logramos tener, ese hábito constante de sacar el 10% y ponerlo a un lado y asegurarme de que eso vamos a ahorrar. Pero hay un punto, no tiene sentido de que usted se dedique a ahorrar sin tener una meta financiera para ese ahorro, sea para cambiar
la lavadora que está ya muy maltratada, o cambiar la nevera, o cambiar el televisor. Siempre se sugiere que usted le ponga una meta a ese ahorro para que uno se comprometa más con el hábito y se comprometa más para lograrlo. Entonces, luego que usted ahorra y tiene cierto capital, aquí sí entra el tema de las inversiones. Porque en el concepto de las inversiones es que usted va a utilizar esa parte de ahorro o una parte de ese dinero para generar ingresos pasivos o ingresos que no necesariamente usted tenga que dedicarle tiempo a que se produzcan. Entonces, ahí es que con el tema anterior de los ingresos pasivos, usted primero ahorra, crea su reserva de ahorro, entonces puede decidir invertir en algo que le genere más dinero a largo plazo. Quiero aclarar eso. Las inversiones, mucha gente piensa que eso se hace en poco tiempo para generar ganancias, pero la mayoría de las inversiones que son verdaderamente seguras y rentables son a largo plazo. Quiero aclarar esa parte. Entonces, también otro punto en el tema de la inteligencia financiera es la de la gestión de las deudas. Existen dos conceptos. Tenemos deudas buenas y deudas malas. Ese es el concepto. Vamos a ver por qué se le dice así. Las deudas buenas son aquellas en las que utilizamos para hacer una inversión que nos dejará un retorno, sea a mediano o corto plazo. O que ese dinero lo tomo para de alguna manera hacer una mejoría a mi estilo de vida que de alguna manera me va a beneficiar. Entonces, a eso le llamamos deuda buena. No tiene sentido yo tomar un dinero prestado para gastarlo en consumo o en cosas banales, vamos a decir así, porque a largo plazo yo no voy a ver el beneficio. Al contrario, si yo decido hacer el préstamo o tomar una deuda para invertirlo en algo de mejorar mi casa o mejorar algo relacionado a nivel, vamos a decir, académico, o sea, hacer una maestría, hacer un diplomado, a largo del tiempo, por haber logrado yo esa carrera o haber logrado esa inversión a nivel académico, mi capacidad de generar más recursos va a aumentar porque yo estoy haciendo una inversión en mí enfocada en la parte académica y por ende eso va a conllevar a que yo pueda ganar más dinero. Pero no es lo mismo cuando yo decido irme de vacaciones financiando ese viaje y solamente voy a durar un poco tiempo disfrutando del beneficio, una semana, un mes, lo que fuere, pero a largo plazo tengo que pagar la deuda. Entonces ahí entra más el concepto de deuda mala. La deuda mala es la que comúnmente mucha gente estamos incurriendo, que tomamos dinero prestado para cosas que en verdad no van a tener un beneficio ni a mediano ni a largo plazo. Disfrutamos el momento por la facilidad que se dio de adquirir esa deuda, se goza o lo que fuera, sea de vacaciones, otro tipo de acciones, pero a largo plazo queda esa cuota que yo tengo que pagar y al fin de cuentas voy a tener la dificultad de que el beneficio se consumió y tengo la deuda que pagar. Entonces, para que entiendan esas dos partes de los conceptos, deuda buena y deuda mala. Miren, en la educación financiera, como saben, en nuestro país ahora se está poniendo en boga esa parte de la educación financiera, pero entiendo que es una parte fundamental y que se tiene que integrar a los diferentes ámbitos de formación, porque una cosa de lo que nos delimita un poco el avanzar a nivel de finanzas personales y de inteligencia financiera es esa parte. Uno, no conocer los conceptos bien, confundir los conceptos, que también ocurre eso, tomar decisiones un poco apresuradas en el ámbito financiero, sea por emoción, sea por alguna circunstancia, y el factor de que como no tenemos los conceptos, no tenemos las habilidades, a la hora de tomar decisiones financieras, tenemos las dificultades. Siempre llegan oportunidades de caer lo demás, pero la pregunta siempre es, ¿qué beneficio yo voy a tener a mediano y largo plazo obteniendo una tarjeta de crédito
porque si es para endeudarme más, no tiene sentido. O un préstamo. Bueno, me llamaron del banco, mire, usted tiene aprobado un préstamo de tanto, pero ¿para qué yo lo voy a tomar? ¿Qué beneficio a largo, mediano plazo, si lo tomo, voy a conseguir? Aparte de que tengo la responsabilidad de que mensualmente estaré pagando una cuota de préstamo. Bien, recapitulando, estuvimos hablando lo que son los conceptos básicos de la inteligencia financiera. Hablamos sobre el ahorro, sobre las inversiones, sobre el tema sobre el ingreso pasivo, el ingreso activo, el tema de manejo de deuda y también el tema de la educación financiera. Espero que le haya sido de mucho agrado los conceptos que hemos trabajado. Si hay alguno en particular que le interese que lo trabajemos más, como tenemos pensado, porque hay mucha gente que dice que desea saber cómo hacer un presupuesto, que también es otra parte importante del tema de la inteligencia financiera, cómo ahorro, qué hago con mis tarjetas de crédito, qué hago con deudas que tengo. Pero como le dije al principio, nosotros no vamos a dar consejería financiera. Simplemente le vamos a orientar un poco al tema de usted aprenderse los conceptos financieros en el área de finanzas personales, inteligencia financiera, para que usted vaya paulatinamente formándose y educándose en el área. Recuerden que el tema financiero alguna vez influye mucho los hábitos buenos o malos que tengamos. Hábitos que de alguna manera pueden beneficiarnos o no pueden beneficiarnos. Y por eso le dije que el tema del ahorro, que es uno de los puntos que la gente más me pregunta, el ahorro tiene que convertirse en un hábito. Siempre, no importa en las circunstancias en que quizá estamos en un momento de vaca flaca, como dicen por ahí, o de vaca gorda, pero siempre tenemos que tener el hábito del ahorro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí nuestro podcast de Dataísmo. Fue su servidor David Fernández. Cualquier comentario, cualquier pregunta lo pueden dejar al grupo de WhatsApp 809-935-5591. Muchas gracias.